la invitación a participar. El sistema, aunque no lo parezca, es complicado porque lo que nosotros vemos aquí no es exactamente lo que ustedes están viendo. Sí, no está coordinado lo que nosotros estamos viendo con lo que ustedes ven. Es un modelo cántabro de... Sí, sí. Necesitaríamos un tiempo de adaptación que no ha sido posible. No, pero que... Sí. Bueno, pues intentamos no repetirnos, pero yo creo que con el profesor Lobo y Gracia es un honor estar aquí a su lado, de alguien que ha sido un referente para muchos. Pues igual nos repetiremos en algún concepto, a pesar de que intentamos delimitar bastante cada una de las áreas. Comentar que principalmente haré referencia a la disforia de género. Sí, no tanto al concepto de trans, sino al concepto de disforia. Puede haber personas trans sin disforia de género y con disforia de género, pero me centraré principalmente en disforia de género. Lo digo para conseguir acotar y centrar más de saber qué nos estamos refiriendo en cada momento. Uno de mis grandes maestros comentaba eso de que el Javier Gafo, uno de los founding fathers, hablamos muy poco de él, de la bioética española, decía: la buena ética empieza por los buenos datos. Y mi sensación, de hecho, desde el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña elaboramos un documento que yo creo que pronto hará un año, es decir, y revisamos muchísimo, estuvimos trabajando mucho en el tema. A raíz de esta presentación he vuelto a repasar bibliografía y mi sensación es un poco como el profesor Lobo, de que te sientes muy perdido. Y es de las áreas en las que te sientes más perdido. Quiero decir que puedes estar revisando cualquier tema en medicina que más o menos tengas un concepto, revisas y te pones al día. Es muy difícil saber dónde estás en este tema. Sí, quiero decir que esta frase inicial de una buena ética empieza por unos buenos datos, pues va a ser muy difícil de cumplir. Sí que centrándonos en disforia de género, tal como saben, DSM-5 mantiene el concepto de disforia de género y lo mantiene con la acepción de una marcada incongruencia entre el sexo que la persona siente o expresa con el que se lo asigna al nacer. Sí, puede darse en niños, adolescentes y adultos. Cuando ya vamos aterrizando en disforia de género en menores, sí que por la bibliografía me gustaría diferenciar un poco lo que es que tenemos ya cierta evidencia de lo que es conjeturas y que requieren mayor profundización. Sí que sabemos que está asociada a mayor sintomatología ansiosa, depresiva, ideación suicida e intentos de suicidio, a mayor bullying, estereotipos y rechazo. Sí, yo creo que es algo que ya existe suficiente evidencia para decir que está asociada a un enorme impacto en salud mental. Con relación a la incidencia, y esto ya sí que es algo que aquí entramos en los datos y lo que nos estamos encontrando en la actualidad, la incidencia que DSM-5 implica, y hay muchos estudios a lo largo que nos muestran disforia de género, no trans, nos movemos en 0,05% a 0,014% en hombres, 0,02 a 0,03 en mujeres, cosa que implica más o menos, si miramos en resumen, de una de cada 10.000 personas. Y lo que estaba documentado hasta hace muy pocos años, yo diría que seguramente la documentación, cuando repasamos bibliografía previa, nos movemos en estas cifras y no sé si, yo creo que se dan cuenta que la incidencia en mujeres es muy, muy inferior a la de los hombres en disforia de género. Por eso yo creo que es necesario distinguir lo que ha sido el fenómeno trans y disforia de género, no sé si diría hasta los años 2010, entre 2005 y 2010, desde a lo que nos empezamos a encontrar a partir de 2010. Y sí que existe una evidencia clara que ha habido un incremento, yo no sé qué adjetivo ponerle, sí, exponencial o lo que quieran ustedes poner, en adolescentes. La disforia de género en adolescentes se ha incrementado un 1000% en Estados Unidos, 4000% en Reino Unido, en Dinamarca 4000%. Dinamarca, por ejemplo, es un país que permite tener bastantes cifras, es un país pequeño y controlable, un 4000%. En Suecia, Canadá y Holanda ha habido diferentes alertas por este incremento. Y de hecho, donde hay bastantes datos, en Reino Unido,
3/4 de las derivaciones, 3/4 partes de las derivaciones, un 75% son mujeres, son chicas, adolescentes. Con lo que hay un momento que empieza a haber ciertas voces, es decir, aquí ha habido un incremento que es muy difícil de explicar. Y este incremento nos lleva a preguntarnos si hay un cambio en el perfil de lo que estamos hablando. Y para mí es un punto fundamental, porque a veces tengo la sensación que estamos intentando dar respuesta al colectivo trans, que ha sido un colectivo estigmatizado, que ha sufrido, y estamos intentando dar respuesta a este colectivo, y en realidad aquí le estamos dando respuesta también a otro fenómeno. Y aquí es la pregunta, ¿qué es lo que sí sabemos? Ha habido un incremento brutal en mujeres y adolescentes. Esto es evidencia. ¿Sí? Después diré lo que no es evidencia, pero esto es evidencia. Hay evidencia también que en este colectivo muchas de las niñas adolescentes que quieren migrar FMT, de mujer a hombre, esta transición, no había habido hasta el momento en que aparece esta manifestación ninguna incongruencia con su género. Sí, aquí hay evidencia. No, sí que las personas que dicen, no es que dice, uno puede tenerlo de adulto, puede tenerlo, pero normalmente el patrón tradicional había desde pequeños una incongruencia con el género y prácticamente una enorme parte de estos adolescentes tenían problemas de salud mental previos no relacionados con la incongruencia de género. Sí, que tenemos, por ejemplo, problemas de autismo. Niñas con autismo. Sí, que es este cambio de perfil. Este cambio de perfil aparece también en Cataluña. Esto es el informe Transit, lo encontrarán también en castellano, no se preocupen, que no se agobie nadie, se entiende bien, no necesitaremos pinganillos, pero este es un informe que lo realizan feministas de Cataluña, pero porque tienen acceso y pidieron específicamente, porque no había los datos a la asociación Transit, que es la que maneja en Cataluña, ¿sí? Y realmente este informe se titula De hombres adultos a niñas adolescentes. En Cataluña analiza este incremento, y lo digo porque no he encontrado ningún otro en España. Si alguien tiene referencia, podremos movernos aquí, no tendremos que decir en Reino Unido o no. En 2012 Transit atendía 19 personas, en 2021 1.500, en 2022 están sobre las 1.700. Sí, lo digo porque después, con un incremento del 40% en los 2 últimos años, y la atención predominaban, un 40% eran menores, es decir, si cuentan de los 1.500 un 40% de menores, veremos qué porcentaje de menores hay, y mujeres. Y identificaban un patrón claro, persistente y diferenciado, mientras que la mayoría de menores son niñas, 65,4%, los mayores de edad, un 53% son hombres. Y llega casi a un 70% en hombres mayores de 30 años. ¿Sí? Con lo que sí que evidencian un cierto cambio de patrón. Este cambio de patrón puede tener diferentes razones. Una es la mayor visibilidad. Esto nos hemos encontrado con otros diagnósticos en las que en el ámbito de la psiquiatría, muy desconocidos, a partir del momento que empezamos a hablar, decir, pues bueno, esto es algo que me pasa a mí. Pero estamos hablando de incrementos del 1000%, del 4000%. En Cataluña no he contado de qué incremento, pero bueno. La razón muy similar, la de la despatologización o la de psicopatologización, es decir, bueno, es algo que a mí me preocupa ahora que ya puedo salir del armario, entre comillas, la accesibilidad al tratamiento o el mismo enfoque afirmativo. Pero hay una hipótesis, y aquí sí que me gustaría hablar de hipótesis y no de realidad, en que Lindman es ginecóloga, trabaja en Estados Unidos, en el año 2018 acuñó un nuevo término. De hecho, Lindman publicó este artículo en el PLOS ONE, después explicaré el recorrido de este artículo, en el que realizó entrevistas a 250 padres o 260 padres cuyas hijas o hijos, eran tanto chicos como chicas, habían realizado una transición, y aparecieron en estas encuestas 256. 80% eran mujeres, la edad era de 16,4, la inmensa mayoría, un 90% de estas chicas no había tenido indicadores ninguno de disforia de género en la infancia, y de hecho, lo digo porque me he detenido en este estudio porque este estudio ha generado muchísima polémica. No es un concepto que esté ya
sí, ja assolit, no és un consolidado. Sí, pero lo que encontró en este estudio es esto: la inmensa mayoría no tenían indicadores de disforia de género en la infancia. Muchas eran niñas que les encantaba vestirse de ser muy niñas, para decirlo de una manera. La gran mayoría tenían 1 o 2 diagnósticos psiquiátricos concomitantes y la mitad tenían autolesiones antes de identificarse como transgénero, no vinculadas a un malestar con el género. Muchos había temas de bullying asociados, pero no porque ellas se manifestaran como ellos, sino por otras causas. 70% tenían algún amigo o amiga del grupo identificado como trans. Sí, aquí viene relacionado con la hipótesis de Littman, que comento que sigue siendo hipótesis. 65% se asoció a un incremento del uso de redes sociales y unión a estos colectivos. Y, por ejemplo, explica cómo se disparaban en los followers y toda esta parte a la que uno sí se identificaba como. Solo el 13% de los padres consideraba que habían mejorado la salud mental y un 40%. Aquí el corrector que me ha cambiado algo, pero bueno, el 47% de los padres dijo que la salud mental había empeorado. La teoría de Littman es una teoría de contagio social. Sí, y la tiene bastante consolidada. Hay artículos a favor y artículos en contra de ello. Es decir, que lo que estamos viendo, porque hay, por ejemplo, uno de los artículos que era a favor, la posibilidad que uno en un instituto tenga con las prevalencias que movemos, tenga un amigo trans, es ínfima. Si nos estamos moviendo en que es 1 de cada 10.000 personas, la probabilidad que en una pandilla haya 3 personas, quiero decir, si en un instituto ya no hay 10.000 alumnos, quiero decir que utiliza, Littman compara, yo no sé si desafortunadamente, con la anorexia. ¿Sí? Es decir, la anorexia hay un malestar previo que influye muchísimo el contagio social. Aquí hay una parte importante, que yo creo que digamos que hay contagio social no invalida que esa persona esté sufriendo, ¿sí? Porque es un ámbito de elevadísimo sufrimiento y con elevadísimo porcentaje de enfermedad mental, autolesiones e intentos de suicidio. Es decir, ¿sí? Este artículo fue muy criticado y de hecho requirió una corrección en el PLOS ONE, pero la corrección no cambia, ¿eh? La corrección especifica cómo se reclutaron estos padres, porque una parte era que se había realizado un cherry picking, una elección de los padres, ¿sí? Cosa que no fue, pero metodológicamente lo explica y requirió una corrección del PLOS ONE. Este no está retractado, ¿eh? Después explicaré unos cuantos que sí que están retractados. Cuando leí este artículo me metí un poco en lo que comenta Littman, en la subcultura, y realmente hay influencers. Cuando os movéis, hay algunos en español, pero hay, por ejemplo, los 2 que pongo aquí, en que realmente el de Ice Hardel, cuando es con cómo conseguí mi top surgery es la mastectomía bilateral, 2,5 millones de visualizaciones. No, quiere decir que como hay una cultura asociada a todo lo que estamos hablando. De hecho, un artículo que replicó el de Littman es este artículo, 1.600 posibles casos de disforia de género de inicio rápido. Es curioso, este artículo es de los pocos publicados en la que la primera autora es un seudónimo. Y Rogelio me pregunta, ¿esto se puede hacer? Pues se ve que se puede hacer. Esto es una revista con un on-was, quiero decir que el segundo no, es un psicólogo que trabaja precisamente en sexología. Este artículo está retractado, pero no está retractado por los resultados, sino está retractado por una parte de la metodología. Sí, lo digo porque si lo encuentran, porque uno revisa la bibliografía, pero la tiene que revisar, porque entonces ya le han retractado artículos o se han modificado. Digo, uno se leyó el artículo, dices, ahora que voy a dar esto, me lo vuelvo a mirar. Sí, porque el artículo ya, este está retractado, pero pueden leer de Michael Bailey, que es el autor de este artículo, como él ha escrito diferentes más en prensa de por qué no se merece una retracción y que no le dejó la revista contestar. La revista lo retractó después de él y no le dejó contestar a las observaciones de la revista. Sí, yo les comento que es un entorno en que es difícil saber dónde estás, ¿sí? Por eso cuando intentas, pero bueno, hay evidencia de la mejora de la disforia con el tratamiento, hay una cierta evidencia, pero la evidencia es muy baja y de muy baja calidad. No hay ningún ensayo clínico, por ejemplo, no hay ninguno. Y es un ámbito
leyes, según quien lo publica, ya sabes qué dirán. Aquí sí que puedes adelantar un poco. ¿Y cuál es el abordaje adecuado? Comentaba este artículo de Debris. En este artículo de Debris, por ejemplo, que en cierta manera el protocolo holandés que se comenta era como el protocolo Príncipe, que era el artículo original es de 1996, cuando empezaron los holandeses, pero en este que comenta, por ejemplo, durante esos 2 años de evolución desaparecen unos cuantos pacientes sin saber dónde se van. 15 de 70. En el de Debris que comentaba el profesor Lobo, no, te desaparecen, y hombre, 15 de 70 en uno de 2 años y empiezas, ¿y dónde van a parar? No hay ningún dato en el artículo y el artículo se aprobó. ¿Sí? Por eso comento, los bloqueantes hormonales que se han utilizado muchas veces, si uno no lo tiene claro, al menos se bloquea la pubertad, que no pasa nada, hoy en día sabemos que hay una cierta irreversibilidad, que un bloqueante de pubertad en según qué edad, y sobre todo en edades muy tempranas, no es wait and see, de lo paramos y ya veremos qué pasa. Sabemos que hay un daño irreversible. ¿Sí? Con lo que aquí hay un tema muy vinculado también en qué información se da. Lo que comentábamos, ese primer estudio holandés se realizó con 70 adolescentes que eran muy, muy excepcionales, y no sé si pueden llegar a ver los 2 últimos artículos que hay. Son 2 artículos muy, muy recientes del año, ¿sí?, de este año, de 2023, en que son 2 artículos que este protocolo holandés evidencian, por ejemplo, esto, tenemos 1 a 2 años y te desaparecen 15 pacientes. ¿Qué dicen las guías NICE? Hay 2 guías NICE sobre este tema, una sobre bloqueantes y otra sobre hormonas ya de... Sí, un tema es el bloqueante de la pubertad y otra es el de la hormona. Las guías NICE concluyen que el nivel de certeza es muy bajo. Ya no dicen bajo, es muy bajo. En todo esto yo creo que hubo un momento de inflexión, no sé si fue el momento del emperador está desnudo, pero yo creo que el momento de perder la inocencia sí que fue que fue el caso de Keira Bell y el caso Tavistock. Yo creo que lo conocen todos. Sí, Tavistock era la clínica Princeps de referencia en Inglaterra. A raíz de la denuncia de Keira Bell, de hecho fueron varias denuncias, pero ella fue quien llevó la voz cantante y salió en público, hubo otras concomitantes, se abrió una investigación, una reputada pediatra, Nicole Cass, hizo el informe Tavistock y a partir de allí Reino Unido replanteó el modelo afirmativo. De hecho, en este momento son 4 países, que yo sepa, porque esto hay que irlo revisando continuamente, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Suecia, que pusieron fin al modelo de atención afirmativa, los bloqueantes de pubertad solo en investigación y en ensayos clínicos, ¿sí? Y reemplazado por un apoyo más holístico y la atención adecuada. Y hay todo el tema de la de transición. Yo no he encontrado datos, es que es muy difícil encontrar datos fiables. Sí que, por ejemplo, hay una plataforma de soporte a de transición que tiene 50.000 usuarios, ¿sí?, que es Reddit. Si a alguien le interesa, es una plataforma. Lo que comentábamos, la buena ética empieza por buenos datos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tomamos decisiones cuando no hay buenos datos? Sobre todo, ética en adolescentes, tener en cuenta que son individuos sociales, que son sujetos de derecho, que son agentes morales que están iniciando la autonomía, pero a la vez son personas vulnerables, con una elevada plasticidad. Esta mañana hablaban de la poda, hablábamos del pruning, ¿sí?, de la poda cerebral en la adolescencia, y una dependencia entre la familia y el entorno. Por eso yo creo que aspectos éticos y deontológicos en la atención, primero, ser muy conscientes que entramos en un ámbito de elevado sufrimiento. No minimicemos ni banalicemos este ámbito, porque lo que estamos viendo aquí son adolescentes que sufren y mucho. Y esto yo creo que sí, sepamos que la evidencia yo he puesto baja, si es la NICE muy baja. Ligado a esto, estamos ante fármacos off-label, estamos ante fármacos fuera de registro, ¿sí?, con lo que hay otra normativa y otra legislación que nos dice cómo utilizar fármacos fuera de registro. Es decir, que a veces hay legislaciones que contradicen a otras, pero sepamos que el efecto a largo plazo, sí, y digo, si a corto plazo dudamos, el efecto a largo plazo de lo que estamos hablando, sí,
es mínimo. Necesitamos investigación. No, mínimo desconocido, ¿eh? Sí, no. Sí, es mínimo el conocimiento que tenemos sobre los efectos secundarios a largo plazo. La necesidad de investigación, pero no solo biomédica, también social, de qué es lo que nos está pasando. No lo he comentado, pero hay diferentes indicios. Lo que comentaba de este fenómeno en mujeres, que se da muchísimo más en mujeres que hombres, por ejemplo, es mucho más frecuente la top surgery, la mastectomía bilateral. Muchas veces es necesaria la histerectomía y ovarectomía relacionada también por los efectos secundarios pero por ejemplo la faloplastia es mínima. La demanda de faloplastia es mínima. Con lo que aquí hay algo a conocer mejor, a qué se debe esto que realmente está pasando. Cuando nos encontremos ante personas, la información y el consentimiento sobre aquello de lo que tenemos certeza y de lo que no, debe ser exquisito y garantizado. Sí, yo creo que aquí, lo digo porque no es la terapia afirmativa y ante la prescripción hormonal o de bloqueantes, debe ser exquisito y muy, muy garantizado que se dé. La valoración debe ser muy individualizada de riesgos-beneficios. ¿Sí? Yo creo que debe aclararse mucho el papel de los padres y tutores. Y ustedes conocen, hay un fragmento de la ley, yo no traía la ley, pero hay un fragmento de la ley en que se considera una familia de riesgo, para decirlo en cierta manera, los padres o tutores que no den soporte a sus hijos en este ámbito, con lo que yo creo que aquí debe valorarse y muy a fondo el papel de padres y tutores. ¿Sí? La valoración, yo lo siento, pero debe hacerlo por equipos multidisciplinares expertos. Y aquí nos hemos repetido, no nos lo habíamos dicho, yo sí aquí pondría una palabra, es prudencia. Debe ser una valoración muy prudente porque es un área en la que hay muchos datos pero poco conocimiento y te cuesta muchísimo ver claro. Y te vas mirando y vas metiéndote y dices, este artículo me dice esto, pero este me dice lo contrario. Pero ahora vigila, porque este se ha retractado, pero el otro también. Y es como una sensación continua de que no sabes. Por eso yo creo que es prudencia y reincorporar la visión de equipos multidisciplinares, equipos, yo creo que debe haber, por la cantidad de sufrimiento que se mueve en este área, debe haber profesionales, sí, de la psiquiatría y la psicología, no con ese sentido de terapias de conversión o de no, sino que estamos hablando de un área con un porcentaje y revalorar todo es lo que comento, no necesitamos solo ensayos clínicos que nos digan cuál es el mejor tratamiento, necesitamos investigación en el área social para saber, ¿realmente está cambiando? ¿A qué se debe este aumento? Sí, yo creo que lo que comentaba, el concepto de disforia de género de inicio rápido es un concepto muy discutido, pero es un marco teórico que ha dado un modelo explicativo. Sino, ¿qué otros modelos explicativos tenemos? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pero bueno. ¿Sí? Bueno, pero bueno. Por eso me hubiera gustado clarificar más lo que son conceptos, porque después podemos aterrizar mucho mejor en aspectos éticos. Yo creo que los he dejado muy deslavazados, pero es que es muy difícil basarte en cosas sólidas cuando la información es tan líquida, para decirlo en cierta forma. Y como comentaba Rogelio, pues nos gustaría mucho escucharos a vosotros. No sé, sí.